Vamos a continuar, 8 de la mañana con un minuto. Nos acompaña la asambleísta Natalie Morillo. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Y el anuncio que se hizo, primero lo hizo en un medio de comunicación el presidente Ferdinand Álvarez y después, por supuesto, se lo ha hecho ya en forma de los medios legislativos. El tema de la fiscalización, que se investigan presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia. Han comenzado las comparecencias, estuvo John Reinberg, el ministro del Interior, con el comandante de la policía. Ayer estuvo el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y también un alto oficial de las Fuerzas Armadas. Aristizábal, jefe del comando. Exacto. Entonces, y van a continuar, por supuesto. Nos acompaña el asambleísta, le queremos dar la bienvenida, le agradecemos por su presencia aquí en los estudios de FB Radio. ¿Cuál es la intención? Se lo preguntaba en interno para poderlo entender, porque uno tiene que, parece, ¿quién va a ir al paredón, como dice? ¿Quién va a ir y me explicó por interno, pero la explicación para los ciudadanos, ¿de qué se trata esta fiscalización que se investigan presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia? Bienvenido. Fernando Byron, gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia que nos está viendo a esta hora a través de todas las plataformas de FB Radio. Bueno, esta fiscalización es para todos los actos públicos del sistema de justicia. ¿Cuál es el objetivo de esta fiscalización que hemos iniciado? El objetivo no es un juicio político como estaba acostumbrada la asamblea anterior, sino todo lo contrario, es poder tener respuestas y tener soluciones. ¿Cuáles son estas soluciones? Reformas al código en el sistema, al código orgánico del sistema judicial. Podemos también hacer las reformas que se necesitan en este momento en el COIP, que son importantes. ¿Y cómo lo vamos a tener? Después de haber tenido a todos los actores involucrados en el sistema de justicia que hayan comparecido. Estuvimos ya, como usted bien lo dijo, con los ministros del Interior, de Defensa, con el comandante general y con el vicealmirante, igual que fue ayer en representación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La próxima semana tendremos a Fiscalía, a la Corte Nacional de Justicia, tendremos al Consejo de la Judicatura, a la UAFE, para poder nosotros, con base a eso, tener toda la información y poder generar las reformas que en este momento se necesitan en el país. ¿Para qué, Fernando? Para que el trabajo que realiza la policía vaya de la mano y no se vea truncado, no se vea caído en el momento en que llega a los fiscales y a los jueces. Exacto. Entonces, una vez que terminen las comparecencias, se llega a un informe. ¿Ese informe dónde va? ¿Para qué va a servir? Este informe va a servir justamente para poder realizar estas reformas judiciales y al COIP que necesitamos en este momento. Este informe va a ser público a la ciudadanía en general, va a estar, se va a enviar igual a las instituciones que han sido convocadas para las comparecencias, para que puedan igual ellos, en su medida institucional, poder realizar los cambios que se necesiten sin necesidad de hacer las reformas que nosotros las vamos a hacer como asambleístas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es nos ha dicho que va a ir Fiscalía el día, UAFE, Consejo de la Judicatura? ¿Cómo está la agenda para que la gente lo conozca después de la comparecencia de los ministros? Bueno, el día lunes, en la mañana, vamos a tener al fiscal general en la comisión, luego vamos a tener a la Corte Nacional de Justicia, el martes o miércoles aproximadamente estará UAFE y estará el Consejo de la Judicatura. Muy bien, el tema es medio complejo, ¿no? Primera vez que, por eso no lo entendía, que fiscalización. ¿No cree que están distrayendo cuando hay que fiscalizar otros temas acá en el país? Con las disculpas del caso, porque yo siempre digo que esa es nuestra apreciación como periodistas, como comunicadores, porque hay corrupción, es evidente que hay corrupción en el Ecuador. Sin duda que existe la corrupción y se están realizando las fiscalizaciones de acuerdo a las competencias y a lo que ya ingresan los trámites de fiscalización en diversas comisiones. Hay varios.
Pero en este momento nosotros, por ejemplo, ustedes saben que el deber ser de la Comisión de Fiscalización no es como las otras comisiones que tienen una planificación y que tienen que cumplirla en el año, en el periodo de los 2 años, sino que nosotros tenemos tiempos. Nosotros nos manejamos con tiempos. Tenemos, aparte de esta fiscalización que estamos realizando, tenemos el juicio político a Solanda Goyes, que es del Consejo de la Judicatura, y ese proceso continúa. En este momento se encuentra en la etapa de cargo y descargo de las pruebas, y desde el 1 de julio empezará ya el proceso de las comparecencias en la comisión. En este momento no es ninguna distracción el tema de fiscalizar al sistema de justicia, porque creo que, y estoy segura, más claro, que justamente lo que estamos viviendo en el país y una de las crisis de las que necesitamos salir es la crisis de inseguridad. Y justamente esto va en cadena. Este es un tema que tiene que trabajarse desde el Ejecutivo y también tiene que realizar su trabajo el sistema de justicia, porque no es posible que la policía, Fuerzas Armadas realicen su trabajo en los operativos, realicen las aprehensiones, realicen las detenciones y que luego jueces entre gallos y medianoche por habeas corpus dejen en libertad a los delincuentes. Vimos hace unas semanas atrás, ustedes son periodistas, yo también soy periodista, me como los periódicos a diario y las noticias, los titulares con que amanecemos no es un invento, y creo que justamente necesitamos nosotros fiscalizar las malas acciones de ciertos jueces y de ciertos fiscales que están a favor de la delincuencia y que no están a favor de la ciudadanía. Byron Galarza se incorpora al diálogo con Natalie Murillo, ella es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Natalie, uno de los temas que más indigna a los ciudadanos me parece que es este tema de impunidad, ¿no? Y aquí hemos sido muy críticos, no solo con el sistema judicial, sino también en su momento con las instancias de seguridad del Estado. Pero yo aquí sí le doy la razón al ministro Reinberg, al ministro Alfredo, porque uno ve efectivamente porque todos los días la policía informa de operativos, detenciones, Fuerzas Armadas exactamente igual, pero claro, pasan los días y ¡plin!, salen libres estos angelitos, ¿no? Pero veo un espíritu de cuerpo de los jueces impresentable, ¿no? Esta asociación de jueces y magistrados que salieron indignados a decir que ellos no son los culpables. Entonces quieren ponerle al procedimiento jurídico la culpa. No, es que son las leyes, son los reglamentos, nosotros las aplicamos. Entonces se quieren quitar el peso de la responsabilidad y eso a mí me parece... Primero, falta de empatía con los ciudadanos, como que a ellos no les robaran o no tuvieran problemas de inseguridad en sus casas, en sus familias. No lo sé, realmente yo no trato de entender y no me da mi capacidad mental, debe ser que ya voy para viejo. Pero a lo que voy es que los ciudadanos sí nos identificamos con estas políticas de seguridad que intenta hacer el Parlamento a través de estas reformas. Pero me da la impresión que por el apuro, por el afán, por cumplir con la necesidad, la demanda urgente que tenemos los ciudadanos de sentirnos menos inseguros, se podría cometer ciertos errores procedimentales. Estamos viendo que han presentado una denuncia de inconstitucional o un recurso de inconstitucionalidad a la primera ley económica. Y ahí me parece que nos vamos a trabar. Bueno, vamos a esperar cuál es la resolución de la Corte Constitucional ante lo que menciona Byron sobre esta denuncia, esta demanda de inconstitucional que se ha presentado a la ley de solidaridad, pero en el tema de fiscalización, lo que nosotros estamos realizando en este momento no es para una económica urgente, una ley económica urgente, es justamente para poder realizar las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que se necesita y las reformas al COIP que sabemos que necesitamos justamente para poder evitar la impunidad. Como usted bien lo señala y yo lo decía en el comentario anterior, hace 2 semanas fuimos testigos de cómo jueces dejan en libertad a un delincuente que había extorsionado y había secuestrado y que a un confesó, grupo además, de ¿no? asiáticos y luego les encuentran muertos en una cisterna. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos acabar. Ya bien lo decía el ministro Reinberg el día de ayer, que en el día están secuestrando aproximadamente a 3 personas. Entonces, esas cosas necesitamos romper. ¿Y cómo las rompemos? Haciendo un trabajo conjunto. No solamente de la policía y Fuerzas Armadas, necesitamos un trabajo conjunto también entre jueces y fiscales. Por eso les hemos convocado a todos los que están dentro de esta cadena del sistema judicial y que puedan asistir. Ayer yo le preguntaba al ministro Lofredo,
¿Cuáles son? Nosotros sabemos cuál es la parte operativa, la parte de modernización que están realizando dentro de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué necesitan también ellos desde la Asamblea Nacional? ¿Qué reformas necesitan para ellos también sentirse amparados y poder hacer su trabajo como tiene que ser? Una de ellos, por ejemplo, es el uso progresivo de la fuerza para militares y para policías, para que puedan salir y saber que pueden cumplir su deber, obviamente cumpliendo todas las reglas específicas, pero que el día de mañana no van a ser procesados ellos como delincuentes y no el delincuente que asesinó. Claro, y ahí es donde las reformas deberían apuntar. Muchos juristas han sido críticos diciendo que no es un tema de leyes, porque tenemos demasiadas, sino de que las que tenemos se apliquen, pero no se están aplicando. Entonces ahí sí hay una negligencia manifiesta, como lo tenían antes. Y hay un poco el tema de las fiscalizaciones, si efectivamente eso que derogó a través de la Corte Constitucional y luego en la Asamblea Nacional, esa discrecionalidad que tenía el Consejo de la Judicatura de poder sancionar a los jueces cuando se daban estos casos, que hoy no se puede hacer. No, un juez superior tiene que juzgar a un propio juez, que a mí me queda la duda. Entonces, claro, me parece que por ahí habría que revisar si efectivamente ese procedimiento que derogó la Asamblea hace unos 2 o 3 años se podría volver porque si no la judicatura dice, es que no puedo, es que la ley no me lo permite, es que yo solamente compro papel higiénico, discúlpenme la expresión, computadoras, pero no puedo sancionar a los jueces porque no me da la ley. Entonces, claro, me parece que ahí sí hay que fiscalizar, a ver, ¿cómo que no me da la ley? En casos excepcionales sí, hasta que vaya la otra reforma, a ver si conviene efectivamente que los jueces sean sancionados por el Consejo de la Judicatura y no pase lo que vimos en el pasado. Justamente, ¿no? Es eso. Ahora más bien tuvimos hace 2 días que se sancionó a un juez de la provincia de Azuay, que la denuncia fue presentada por nuestro colega Adrián Castro, y ahí vemos, pero ¿cuánto tarda? Entonces, justamente es eso, Byron, es poder hacer estas reformas en donde los procesos para una sanción a un juez o a un fiscal sea de manera inmediata y no demore años. Además hay un tema, ¿no? Sí, lo sancionan, pero vamos a ver, muchos jueces tienen unos patrimonios que aquí siempre lo hemos dicho, ¿no? Sobre todo en provincia, ¿no? Ya quisiéramos tener nosotros ganando $3,000, villas, casas, departamentos, autos de extra lujo. Vimos el operativo de hace 2 o 3 días que hizo en Manabí, que han caído muchos jueces y exdirectores de la judicatura con vínculos, con tentáculos del narcotráfico. Entonces, ahí también tiene que haber una sanción vía reforma. Y es algo que solicité yo durante la comparecencia del ministro del Interior, que solicitar cuáles son los jueces que han dejado en libertad a los delincuentes que ya se ha evidenciado que son delincuentes. Obvio. Y revisar cuáles son los patrimonios de los jueces, y de su familia y de su entorno, porque sabemos cómo operan, ¿no? Entonces, yo no voy a poner algo a nombre mío, pero lo voy a poner algo de mi novio, de mis papás, de mis hermanos, de mis primos. Entonces, toda esta cadena, todo el círculo cercano va a ser revisado, porque es imposible, ya es insólito, y nosotros ya no vamos a permitir que mientras que la ciudadanía clama seguridad, clama para poder salir a trabajar de manera tranquila, para poder tener una convivencia pacífica, a veces las actuaciones de ciertos malos jueces y fiscales siga cosechando este sufrimiento y esta inseguridad, este temor de la ciudadanía de salir tranquilamente a las calles. El tema de la fiscalización también le topa a la UAFE. Y la UAFE, no sé por qué no ha podido identificar, porque no es de ahora, viene de hace muchísimos años, estos patrimonios, por decirlo menos, sospechosos de los actores y funcionarios judiciales, sobre todo en materia penal. Porque, claro, tiene todas las herramientas. Hace muy poco se reformó nuevamente la capacidad jurídica y de acción de la UAFE, pero ahí tienen que dar respuesta y decir, a ver, ¿por qué no han aplicado esa normativa que ya tienen? ¿Qué les falta? Porque recién ahora es que nos damos cuenta de que efectivamente la UAFE debió haber hecho ese control y no lo hizo. Porque claro, uno pobre va a depositar $2,000, $3,000 porque hizo un negocio y pero ¿qué? Ya estos grandes que están en la mafia depositan millones, lavan plata y la UAFE no los puede identificar. Entonces me da la impresión que ahí
algo está fallando. Sí, justamente en la ley económica urgente, la ley de solidaridad, se le otorgó a la UAFE mayores facultades y estas capacidades que tendrá ahora para poder realizar un trabajo coordinado y revisar cuáles son todos estos flujos de dinero, como usted bien señala. Claro, que la super de bancos, la super de compañías, ¿no? Veíamos el tema de Fito, ¿no? Los tíos, los primos, los suegros, los concuñados, todo el mundo tenía participación societaria. Entonces, ¿cómo ahí no se puede? Yo creo que ahí también la fiscalización de que ir también con esos organismos. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han hecho? ¿Cuáles son sus mecanismos? Así es, ahora ellos ya tienen la facultad incluso para el procesamiento de información y la implementación de tecnología, porque ustedes saben que ahora todo ha avanzado, incluso tenemos ya la inteligencia artificial y que será, que ayudará para el mejoramiento del funcionamiento de esta entidad. La comisión está investigando quién presentó la denuncia, por qué están haciendo esta investigación. Del proceso de fiscalización. Bueno, nosotros no recibimos ninguna denuncia, simplemente es saber lo que ha pasado, es revisar el acontecer y es revisar la coyuntura que tenemos en el país. Como lo acabo de señalar, hace 2 semanas vimos el resultado de un habeas corpus, de dejarle en libertad a un delincuente y que 2 días después amanezcan las 4 personas que estaban secuestradas, asesinadas, muertas en una cisterna en la provincia del Guayas. Entonces creo que no necesitamos nosotros una denuncia para fiscalizar. Las pruebas que tenemos y que es conocido por todo el país, nos manifestaron, vamos a hacer este control al sistema. Vamos a hacer este control, vamos a revisar. Y lo que queremos en este momento, como lo decíamos, esto no es ya esa asamblea revanchista de odio y de persecución se terminó. Esto más bien es una fiscalización para poder tener las mejoras que necesitamos y poder hacer las reformas que se necesitan para este trabajo complementario entre policía y el sistema judicial. Y más adelante quizás no podría estar en agenda fiscalizar lo que hizo el actual gobierno el año pasado o no. Sin duda. Nosotros ya digo esto, perdona que le interrumpa, por el tema progre, ¿no? Porque se ha hecho un escándalo, que la Comisión A quiere, que la Comisión B no me corresponde a mí, en fin. Más allá de digamos, lo procedimental, lo normativo al interior de la Asamblea, quien lo haga es lo de menos. Lo importante es efectivamente saber qué pasó, ¿no? Porque si hubo un perjuicio por una mala acción de la compañía, que además me parece que también ha querido engañar, ¿no? Diciendo que nos vende algo nuevo y resulta que es más viejo que carro usado. También hay responsabilidades políticas. La justicia tendrá que hacer lo suyo. Los órganos de control tendrán que hacer lo suyo. Pero la Asamblea sí tiene un rol de control político, ¿no? Y ahí habría que ver, bueno, que funcionarios, por último, ya vamos a pensar bien, le engañaron al ministro o a la ministra, dijeron, no, esta empresa es la que nos soluciona. Porque mucho se habla de que hay un espíritu de cuerpo que la Asamblea no va a permitir que se topen estos temas sensibles para el gobierno. Para nada, Byron. Más bien se ha quedado demostrado que va a haber una fiscalización. El problema aquí es que ciertos grupos de la vieja política intentan continuar generando shows y espectáculos dentro de la Asamblea Nacional, pero solamente para recordar a la ciudadanía, este tema de Progen está en la Asamblea, en una comisión, en la Comisión de Participación, que ahora la preside Diana Jácome, desde abril de este año. Entonces trataron de llevarlo al Pleno, luego trataron de llevarle a la Comisión de Garantías Constitucionales, cuando ya se encuentra en una comisión. Tramitando. Y según la ley señala claramente que mientras que un proceso de fiscalización o de legislación se encuentre en una mesa legislativa, ya no puede ser tratado en otra. Entonces, lo único que se está haciendo aquí es cumplir. Ayer se dio una rueda de prensa, incluso para poder comunicar esto, y el proceso seguirá. Aquí nosotros hemos dicho, aquí el gobierno y los asambleístas de ADN vamos a trabajar y estamos trabajando de manera transparente. El presidente de la República ya lo ha dicho, que él no encubra a nadie, que caiga quien caiga, y se realizará el proceso de fiscalización para revisar dónde fue el problema en este contrato. Solo para salir de la ignorancia, porque soy bien ignorante, ¿qué tiene que ver la Comisión de Garantías Constitucionales con un tema de...? Porque yo soy medio burro, entonces necesito que las personas como usted que manejan la legislatura me expliquen. Es que no entiendo cómo puede la Comisión de Garantías Constitucionales
revisar un tema que tiene que ver con un control político, digo yo, no sé. Sin duda, pero eso hay que preguntarles justamente a las personas o a los comisión. asambleístas que están pidiendo que esté en esa comisión. Y como lo señalo, este tema está en la comisión de participación, no por una solicitud o una disposición de la actual asamblea, sino que eso pasó en la asamblea anterior, que fue en abril, y lo remitió el CAL a la comisión de participación. Claro, se estableció bajo los principios normales de la ley orgánica de la función legislativa, claro. O sea, tiene lógica. ¿Por qué se archivó el juicio político a Giancarlo Loffredo? El juicio político del ministro de Defensa no fue calificado porque no cumplía con lo establecido. Estábamos viendo, eran 3 temas por el cual se le quería llevar a juicio político. El uno, el tema de las Malvinas, que sabemos nosotros en este momento ya está en una etapa judicial, ya se encuentra en la fiscalía. Los 16 militares están detenidos, que están siendo procesados. El gobierno ha cooperado con toda la información del caso. La segunda fue porque no se había presentado en el Pleno Legislativo y justamente sabemos que las acciones y en este momento en el que nos encontramos en el país de la zozobra en materia de seguridad, el día que fue convocado el ministro se encontraba cumpliendo agenda en territorio, por lo cual se le imposibilitó asistir. Y el tercero era era el tema de que no asistió, y el tercer punto, no recuerdo bien por qué fue. Pero el más sensible fue por la vicepresidenta de la República, porque no se le dejó ingresar a Verónica Abad a las instalaciones. La casa militar. Ajá. Entonces, sí, la señora Abad tenía un decreto, una disposición que tenía que estar cumpliendo actividades y funciones fuera del país, mientras que incluso ya existía un tema del Tribunal Contencioso Electoral, y ella se encontraba en territorio ecuatoriano, evadiendo e incumpliendo la disposición presidencial, que incluso se dice en la Constitución que la vicepresidenta de la República realizará las acciones que le encomiende el presidente. No se encontraba realizándolo, la vicepresidencia estaba cerrada y la parte operativa de las Fuerzas Armadas no le dejó ingresar. Esas eran las 3 causales del juicio político. Como no se cumplía, nosotros no se calificó el juicio político. Los sectores de oposición dicen que se resucita la comisión de archivo. Para nada, porque justamente estamos viendo un claro ejemplo, es el tema de la fiscalización que se está realizando en este momento a Progen. Lo de Mario Godoy, ¿por qué se archivó? Lo de Mario Godoy tengo entendido que también fue porque no cumplía todas las causales, y eso fue antes de que se instale esta nueva asamblea. Pero ahora con todo esto de los jueces me parece que ya puede haber argumentos, ¿no? Digo yo. Sí, pero justamente, Byron, el tema aquí creo que interpretamos mal el tema de los juicios políticos, porque, y justo ahí va, se hace un conjunto de lo que yo menciono hace un momento. No se tiene que juzgar a las personas, sino justamente a las planificaciones o a las acciones de... Si los jueces son los que están cometiendo ilegalidades, irregularidades, ¿por qué se le tiene que juzgar al presidente del Consejo de la Judicatura? Él tiene que darnos las evidencias para poder nosotros revisar y sancionar a los que están incumpliendo la norma. Es la misma forma de lo que pasaba con el ministro Loffredo, porque al ministro Loffredo se le tiene que sancionar por algo que realizaron los operativos. Yo desde siempre, incluso desde antes de ser asambleísta, yo he dicho que los ministros no pueden ser juzgados con un juicio político por las partes operativas que realicen, en este caso, un ministro del Interior o un ministro de Defensa, por lo que realice las Fuerzas Armadas o la policía, porque el ministro está para realizar la parte estratégica, no para la parte operativa. Muy bien, bueno, pues vamos a esperar el trabajo. Usted ya nos ha dado cuenta. Pregunté y ya usted ha contestado. Va a haber un informe para mejorar el tema de seguridad, que es una preocupación que tenemos los ecuatorianos. Realmente la percepción, la última encuesta dábamos cuenta de CIES, tanto en Quito como en Guayaquil, dice el 70% considera que la inseguridad crece
en el Ecuador, el 70% de los ecuatorianos. Y claro, nosotros acá todos los días pasamos los operativos del bloque de seguridad, de la policía, del ejército, pero parece que no es suficiente. Entonces algo más hay que hacer porque es un tema estructural, integral, que hay que solucionar. Así que le queremos agradecer, asambleísta, por su comparecencia, su presencia. Gracias, Fernando. Byron, siempre es un gusto estar en este espacio informativo y gracias a toda la ciudadanía que nos ha estado escuchando a través de FB Radio. Encantado.